Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y ya vamos a iniciar con el capítulo número 11. El día de hoy solo vamos a leer los primeros 2 versículos y el tema de hoy es la vara de medir. Recuerden que seguimos estudiando el 7º sello del rollo, la 6ª trompeta. Estamos ya por terminar la 6ª trompeta y el tema de hoy, la vara de medir. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, y dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Antes de que continuemos con este estudio de Apocalipsis 11, es importante que retomemos tantito del capítulo 10 y hagamos el resumen que comúnmente hacemos de la clase anterior. Bueno, el tema anterior de la clase anterior fue acerca de Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 hasta terminarlo. Y hablamos de esta orden extraña que recibió el apóstol Juan, que vino de esa voz del cielo. Dijimos que la palabra de Dios o esta voz que escucha es esa voz que dirige en todo momento la visión, esa voz celestial que proviene directamente de Dios. También hablamos de que esa voz celestial le da una orden, le dice ve. Como nos decía Gris, hay una orden de ir, tú ve y busca la palabra de Dios y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, que es importante. Vamos a retomar tantito este versículo, pero solo estamos dando un repaso de la clase anterior. Entonces este librito, este rollo es la palabra de Dios, nada más y nada menos que la palabra de Dios, como ya lo dijimos. Entonces hay una indicación de ir a tomar la palabra de Dios directamente de Dios o del que esté llevando el mensaje. O sea, es bueno que escuchemos las predicaciones, es bueno, pero es necesario ir, es necesario poner, es necesario escuchar. A veces queremos escuchar la palabra de Dios sin mover ni un solo dedo y necesitamos esforzarnos por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le dice la palabra de Dios? Que debe de comerla. Esa indicación se le da al ángel, o sea, al mensajero, y le dice, toma y cómelo. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, comerla, porque es nuestro alimento diario, nuestro pan diario. ¿Y qué hace el apóstol? Dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Es decir, él obedeció. Aquí es algo bien importante. De nada sirve que hagamos muchas cosas si no sabemos obedecer. Debemos comer la palabra de Dios. Muchas veces queremos que nuestros problemas se resuelvan, queremos saber qué hacer, le decimos a Dios, Dios, dime qué hacer, pero no estamos dispuestos a obedecer, no estamos dispuestos a comer la palabra de Dios y por eso pues nunca tenemos respuesta. Nuestra vida es un caos, un desorden, porque no sabemos obedecer y porque no comemos del pan diario. ¿Y qué pasa cuando comemos la palabra de Dios? Dice, era dulce en mi boca como miel y sus palabras causan gozo, alegría, bendición a nuestro corazón. Y luego dice que sí fue dulce, pero luego que lo comió fue amargo. ¿Qué quiere decir? Que además también trae sufrimiento. Eso es parte de, fuimos llamadas a sufrir por causa de nuestro Señor Jesús. Y termina el versículo 11 diciendo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que cuando tú comes de la palabra de Dios, hay un nuevo propósito para tu vida y debes de cumplir ese nuevo propósito. ¿Cuál es? Ve, predica, profetiza, no dejes de hablar la palabra de Dios. Entonces, con este pequeño resumen, recuerden que el resumen lo hacemos muy rápido, vamos un poquito más lento ya con el tema de hoy. El tema de hoy, les repito, se llama la vara de medir. Y este tema lo vamos a encontrar en el primer versículo del capítulo 11. Entonces, dice la palabra de Dios en el primer versículo.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hoy solo vamos a estudiar la primera parte del capítulo 11. Y antes de empezar con otra cosa, vamos a ver cómo empieza. Este primer versículo dice, entonces, y ahí me quedo. Entonces, ¿qué? Esta palabra entonces está uniendo el capítulo 10 con el capítulo 11. Algunos dicen que el capítulo 11 se trata de una pausa, como un cambio de tema, pero no es así. Este entonces une el versículo anterior con este versículo. ¿Qué nos dice el versículo anterior? Pues nos regresamos a Apocalipsis 10, versículo 11, que dice, y él me dijo, es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y cuando vamos al capítulo 11, nos dice, y entonces, es decir, este entonces viene luego de que el vientre del apóstol se amargó, luego de que comió, luego de que le dijo, es necesario que profetices. Es necesario que profetices. O sea, come la palabra, será dulce para tu paladar, amargará tu vientre, necesitas seguir profetizando, predicando, y entonces va a pasar esto. Esto es lo que nos está diciendo esta primera palabra. Entonces, recuerden que la palabra de Dios debemos masticarla lentamente, detenidamente, porque cada palabra tiene una razón de ser. Y por cada palabra Dios nos enseña muchas cosas. Pero antes de que avancemos, vamos a meditar en unos versículos anteriores, pero muy anteriores, no del capítulo 10, sino más capítulos atrás. Vamos a leer Apocalipsis 5:1, dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahorita les digo por qué les quiero leer esto. Me voy al versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora sí, leyéndoles estos dos versículos, yo quiero preguntar, ¿por qué mencionar nuevamente estos versículos? Recuerden que nunca debemos de sacar de contexto ninguna parte de la palabra de Dios. Toda tiene una razón de ser y la palabra de Dios se explica a sí misma. Si algo no entendemos, busquemos dentro de la misma palabra el significado. Sigamos estudiando. Muchas veces cometemos el error de buscar en otras partes lo que la Biblia dice, pero la Biblia es tan perfecta y tan completa que tiene respuestas a todas las preguntas. Entonces, ¿por qué mencionamos estos versículos? Bueno, estos versículos los menciono porque la razón de que voy a volver a leerlo. Porque la razón por la que el vientre del apóstol Juan se amargó fue porque comió del rollo o del librito que el ángel le dio. Recuerden que él dijo entonces, luego entonces de que él come el rollo y es dulce su paladar, se amarga su vientre y es enviado a predicar, entonces viene el capítulo 11, que es lo que estamos viendo ahorita. Esta es como una introducción al capítulo 11. No olvidemos que nuestra introducción sería recordar un poquito del capítulo 10. Entonces dice, estos versículos estamos mencionándolos porque estamos hablando de ese rollo que le causó amargura en el vientre. Ese rollo que le amargó el vientre, que le causó sufrimiento, que le manda a predicar, es el mismo rollo que se encontraba en Apocalipsis 5:1 y Apocalipsis 5:5, y es lo mismo que nos está hablando Apocalipsis 1:1. Vean ustedes. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí lo notaron? Vamos a repetir. Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Repitamos Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, o sea Jesucristo,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora vamos a Apocalipsis 18. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está escrito en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. A ver, me voy a volver a regresar a Apocalipsis 1.1 a ver si notan de lo que estoy hablando. Dice Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué les quise leer estos versículos anteriores que ya hemos estudiado ya, de hecho, años atrás? ¿Por qué les quise repetir estos versículos? Porque la palabra de Dios en estos versículos nos está hablando del mismo rollo, el mismo libro o librito. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios que esté fuera de la palabra de Dios. Válgame la redundancia. Toda revelación que venga en la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que vengan en esos versículos escritos es palabra de Dios. Por lo tanto, ese rollo con los 7 sellos es palabra de Dios. El rollo que ve Ezequiel, ¿recuerdan? El rollo también que come, o las palabras que come Jeremías, y el rollo que ve Juan, es palabra de Dios, es revelación. No hay de que a veces que si se trata del mismo rollito, que si no, no importa, es palabra de Dios y se tiene que comer y se tiene que digerir. Entonces, hay un orden. Yo les dije, hay una razón de ser, por eso esta palabra entonces. Hay un orden, hay una razón de ser. Y la razón de ser es esta. Primero, que entendamos que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y la revelación de Jesucristo, como nos está diciendo Apocalipsis 1.1. Pero antes nos dijo Apocalipsis 5.1, nos dijo que ese rollo, esa palabra, está en la mano del que está sentado en el trono. Si ustedes van a sus Biblias a Apocalipsis 1.1, nos va a decir la revelación de Jesucristo, y ahí lo vamos a marcar, que Dios le dio. O sea, punto número 1, Dios se la dio. Apocalipsis 5.1, el rollo está en la mano del que está sentado en el trono. O sea, ahí inicia. Punto número 2. Dice Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios tiene en su mano la palabra de Dios y se la da a Jesucristo, su Hijo, como nos dice Apocalipsis 1.1. O sea, ya hemos llegado hasta este punto. Eso ya lo estudiamos cuando iniciamos a este libro de Apocalipsis, pero es necesario que lo retomemos. Luego nos dice que la declaró enviándola por medio de su ángel. O sea, Dios tiene la palabra en su mano, Dios le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo le declara esta revelación o esta palabra a el ángel, pero no para el ángel, sino para enviarlo. ¿Y para qué lo envía? Dice su palabra, lo envía a su siervo Juan para manifestar a sus siervos, o sea, va de Dios a Jesucristo, al ángel, a Juan y finalmente a la iglesia. Lo envía envía al ángel a su siervo Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y si ustedes se recuerdan, cuando empezamos a ver Apocalipsis 10, o bueno, parte de lo que estudiamos en Apocalipsis 10 es el tiempo se acabó, ya no más tiempo, sino que cuando suene la 7ª trompeta, todo se va a cumplir. Y estamos a nada de empezar a estudiar la 7ª trompeta. Entonces, ¿recuerdan que Apocalipsis 10:11 tuvo un llamado? Pues Juan debe seguir el llamado de Dios. Por eso seguimos hablando de ese entonces. O sea, Dios tiene un llamado para Juan y entonces, ¿qué tiene que hacer Juan? Juan tiene que cumplir lo que se le dijo en el versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces seguimos hablando de ese entonces.
Eh, Dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, ya había profetizado. Recuerden que él ya había enseñado la palabra, luego hubo muchos intentos de homicidio contra su persona por causa de la palabra y ahora él debe seguir predicando. Por eso Dios le salvó la vida, por eso no murió a pesar que el imperio romano quería quitarle la vida y que había sido perseguido como todos los demás apóstoles, quienes ya habían muerto para estas alturas y solo quedaba vivo Juan. Y entonces Juan, por alguna razón que él no entendía, seguía con vida. Pero ahora ya entiende el por qué, porque es necesario que él siga profetizando. Y entonces viene el versículo 11, empezando de esta manera. Ahora, hay algo que tenemos que entender antes de comenzar a estudiar las profecías que vienen ya en Apocalipsis 11. Es que todas las revelaciones que llevamos hasta ahorita llevan un orden cronológico. Y así va a seguir siendo hasta que pase algo contrario, ya les aviso, pero hasta ahorita las revelaciones llevan un orden cronológico. Vamos desde el primer sello hasta el séptimo sello, que es donde ya vamos ahorita, y empezamos con la primera trompeta, que ya empiezan catástrofes en el mundo, y ahorita vamos en la sexta trompeta, que es ya nuestro segundo ay. Entonces, sí llevan un orden cronológico, esto es importante, pero también es importante nuevamente aclarar que no hay ninguna fecha establecida. Así que no vamos a osar inventar ninguna fecha porque la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie la conoce y lo volvemos a repetir. Vamos a avanzar en el capítulo 11. Vamos ya hablamos de esta palabra entonces y continuemos leyendo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y hasta ahí me voy a quedar porque con esto tenemos muchísima información, muchísima, y hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Dice, cuando la palabra de Dios nos habla de una vara, nos está haciendo referencia a la vara que usa un pastor de ovejas. Recuerden que eso es constante. Ahora, ¿para qué se usa una vara? La vara se usa para corregir, para disciplinar, incluso para infringir un castigo o un juicio. Pero también por otra parte, la vara en la palabra de Dios representa o simboliza guía y consuelo para las ovejas del rebaño. Vamos a leer dos citas que nos hablan de esto y están ahí en Salmos. La primera cita es Salmos 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, en el caso de esta oveja que escribe Salmo 23, que sabemos que es el rey David, él dice que esa vara que usa el Señor para disciplinarlo y para corregirlo, incluso para pegarle con esa vara infundía en él aliento. ¿Y el aliento qué significa? Vida. Entonces, la vara muchas veces en la palabra de Dios representa vida, aliento, esperanza, consuelo. Entonces, cuando hablamos aquí que a Juan se le da una vara de medir, pues para unos puede ser una mala noticia, pero para otros es una buena noticia. A ver, vamos a medirte a ver si checas. Ahora, otro versículo. Salmo 2:9. Dice ahí, esta es una profecía de Jesucristo, por favor, esto que no se malinterprete, le dice el Señor, pídeme y te daré los confines de la tierra, pero se refiere a Jesucristo, no a nosotros en ninguna manera. Entonces, esta profecía es para Jesucristo y le dice, los quebrantarás con vara de hierro. ¿Quién? Jesucristo, no nosotros. Y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la vara incluso ya no parece vara de madera, sino parece vara de hierro. Y con esa vara iba a quebrar, esta profecía está hablando de todas las naciones. Iba a quebrar a todas las naciones. Es una profecía que esperamos su cumplimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la misma vara, para unas es una vara de madera que aunque duele, infunde aliento. Y esa misma vara, para otros es como una vara de hierro que desmenuza, que quebranta, que deshace
que destruye. Ahora bien, quiero hablarles de un ejemplo de cómo una vara puede tener dos sentidos, dos significados y puede simbolizar dos cosas tan diferentes a pesar de que sea la misma vara, porque estamos hablando de esta vara de medir que le fue dada a Juan. Entonces, recuerden que la palabra se explica a sí misma y vamos a buscar un ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a hablar de Moisés. Recordemos un poco este personaje del cual hablamos mucho, porque él es él es el que dejó la ley. Entonces, la ley nos habla de Jesucristo y muchas cosas que fueron antes son sombra de lo que es hoy. Entonces, Moisés podemos usarlo muchas veces para hablar de Apocalipsis, porque él nos va a hablar mucho acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de la ley y ahora el cumplimiento de total y pleno de lo que Moisés enseñó y ahora se cumple plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, este profeta Moisés era un hombre como cualquiera, que fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud. Él tenía una razón de ser, aunque él no la sabía, Dios sí tenía un propósito para su vida. Él también recibe de Dios una vara con la cual haría grandes señales. Pero fíjense, esa vara Dios no se la da, esa vara él ya la tenía. ¿Por qué? Porque Moisés era pastor de ovejas. Tendríamos que explicar mucho, pero yo creo que ya la mayoría se sabe cómo fue que Moisés llegó a convertirse en un pastor de ovejas. Ahora él cuida el rebaño de su suegro. Fue un cambio muy drástico para su vida, de vivir en Egipto, ahora vivir con su suegro en Madián, pero también viene un cambio muy rotundo de vivir en Madián a regresar a Egipto. Entonces él estaba acostumbrado a usar esa vara que traía en la mano, porque era una vara de pastor con la cual él apacentaba las ovejas. Pero luego, un día, sorprendentemente Dios se le aparece en forma de una zarza ardiente y le hace ver, entre otras cosas que habla con él, le hace ver que esa vara iba a ser instrumento de Dios en su mano y que con esa vara, con la que él ya estaba acostumbrado a trabajar de una manera, trabajaría de otra manera para hacer grandes señales a través del poder de Dios. Vamos a leer una cita. Éxodo 4, versículo 2 al 5. Dice así. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces esa vara que él utilizaba para apacentar a las ovejas, ahora iba a ser utilizada para provocar la fe de algunos. En Israel digo algunos porque sabemos que su camino fue de incredulidad, pero iba a provocar la fe de algunos al ver estas señales por medio de esta vara. Bueno, no estoy también queriendo hacer algo supersticioso de una vara, claro que no, sino que estoy haciendo esta referencia simbólica entre lo que es esta vara de medir que recibe Juan, que es meramente espiritual, y la vara física que tenía Moisés. Entonces no quiero que haya alguna adoración hacia la vara en ninguna manera, más bien quiero hablar del significado espiritual de esta vara. Entonces, esta vara que había usado Moisés para apacentar a sus ovejas, ahora iba a ser el medio por el cual Dios hiciera muchas señales. Ahora hubo una señal ahí. Esa señal era que la vara se convirtiera en culebra. ¿Y para qué? Le dice el Señor, a través de esta señal muchos creerán que Dios se te apareció realmente. Porque si llegaba él nada más y les decía, pues hable con Dios, ¿quién le iba a creer? Pero si la vara se convertía en culebra, el pueblo de Israel iba a creer. Y para muchos, esta señal, que era solo el comienzo y a lo mejor era insignificante, ahorita les explico por qué insignificante, porque si pasa algo así, pues no lo pensaríamos. Pero en aquel entonces sí podría pensarse que era una señal insignificante,
pues esta pequeña señal iba a ser suficiente para que aquel que tuviera fe creyera. Entonces, esta pequeña señal fue suficiente para muchos de los hijos de Israel que creyeron que efectivamente Dios había enviado a Moisés para liberarlos de la esclavitud. Ellos vieron este milagro y fue suficiente para provocar en ellos esperanza. Ellos habían estado clamando a Dios durante muchos años por causa de esta opresión que estaban viviendo en Egipto. Y entonces esta pequeña señal era una luz de esperanza para sus corazones y suficiente para creer. Entonces ellos sabían que pronto, pronto tendrían libertad. Pero ¿qué pasa? Esa misma vara luego es usada para traer plagas contra el país de Egipto. No les voy a leer una cita en específico porque encontramos muchas desde Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 11. Entonces, la misma vara que en el corazón de muchos provocó esperanza, en el corazón de Egipto le provocó su mal, su muerte, su destrucción, su caída. ¿Por qué? Porque esa vara, por causa de la dureza del corazón del faraón y de muchos, trajo plaga y sobre plaga hasta que llegó la muerte del primogénito. Entonces, para Egipto, la vara de Moisés, que después vuelve la vara de Aarón, simboliza castigo y juicio. Para Israel, la vara simbolizaba consuelo, esperanza, guía. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque de igual manera, la vara que le fue dada al apóstol Juan es una vara que puede representar para algunos esperanza, pero para otros juicio. Ha llegado la hora de medir, y es una vara de medir. Ha llegado la hora de ver si todo checa. Y para algunos es consuelo, para otros es castigo. Entonces, la vara también representa la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos decir, bueno, cómo es mi cinta métrica? ¿Cuál es mi cinta métrica? La palabra de Dios. Para muchos es una cinta que te sirve para aprender, para corregir pasos, para volver de malos caminos, pero para otros es una caña de castigo, es una caña de juicio. Es cuando alguien lee la palabra de Dios y lejos de encontrar esperanza o ser redarguido en su corazón por el pecado, solo se llena de más rebeldía, de más coraje, pues se levantan contra Dios y lejos de arrodillarse, se ensoberbecen más y no quieren ajustarse a las santas medidas de la palabra de Dios. Es como agarramos una cinta métrica y tiene una marca, 1 centímetro, 2 centímetros o si vienen pulgadas. No importa cómo venga en la cinta, pero estamos midiendo algo. Y dice, bueno, esto tiene que medir 10 centímetros y lo medimos para ver si efectivamente mide 10 centímetros. Y si no es así, le cortamos el exceso. Y si no llega a 10 centímetros, pues tal vez sea algo que no nos va a servir porque necesitamos algo que mida 10 centímetros. Si se pasa, no hay problema, le cortamos, pero si se queda corto, no nos sirve y debemos de buscar otra pieza. Entonces así es la palabra de Dios. La palabra de Dios desecha lo que no nos sirve y nos ajusta, nos hace crecer más. Si estamos muy cortos para la estatura del varón perfecto, pues nos tiene que preparar para dar esa medida, para alcanzar esa estatura. Y así es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es como una vara de medir, una vara a la cual nos debemos de ajustar. Pero mucha gente no quiere ajustarse. No quiere ajustarse y esto es importante. Y lo vamos a ver ahorita, solo les voy a hablar un poquito de esta idea. Le dice, toma esta vara de medir, que ahorita quiero hablarles de su significado etimológico, que toma esta caña o vara de medir, o semejante a una vara de medir, y mide ¿qué? El templo. Y nos dice tanto en el versículo 1 y 2 lo que sí se debe de medir y lo que no se debe de medir. Es decir, es tiempo, se ha acabado el tiempo para este tipo de gente y para este tipo de gente aún no se acaba. Entonces, es tiempo de medir el templo y es tiempo de no medir el patio, pero luego hablamos de eso porque eso es más profundo. Pero lo cierto es que si nos quedamos con el tema de la vara hoy, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender
que simbólicamente no es como tal que tengamos una regla a la que nos tengamos que ajustar, pero la palabra de Dios es esa vara y me va a decir si estoy faltando en fe, si estoy faltando en amor, si estoy faltando en obediencia, si tal vez excedo en pecado, llámese mentira, llámese fornicación, llámese robos, no sé, incredulidad, rebeldía, llámese toda el exceso. Y me va a medir el Señor con su palabra y me va a decir, no cumples con las medidas, no cumples con el rango. Y esa vara es súper importante. Pero también esa misma vara, o sea, por ejemplo, hablando de la palabra de Dios, esa misma vara puede provocar en el corazón de algunos, como provocaba en el corazón de David, del rey David, esos golpes y esa disciplina que la vara le daba, en él infundía aliento. Y repito, el aliento es vida. O sea que cada vez que él venía a la palabra de Dios y era expuesto a la palabra de Dios, él recibía vida por medio de cada letra que estaba escrita. Pero ¿qué pasaba con aquellos que leían la palabra de Dios y no querían ajustarse a las medidas? ¿Qué pasaba? Pues en ellos traía castigo, traía juicio, traía enojo, traía más soberbia. Y entonces ellos no se ajustan a las medidas santas, sino que ellos se quedan cortos. Y por último, quiero hablarles de un significado. Bueno, este es del versículo 2 que ya les dije. Y fíjense que buscando la palabra vara de medir en el original, encontré que viene de la palabra cálamos, de donde se traduce la palabra vara de medir. Pero fíjense, tiene varios significados, pero solamente quiero referirme a uno que me llamó mucho la atención. Dice que esta palabra cálamos se usaba para referirse a una rama que era usada como calzador. ¿Y qué es un calzador? Es algo que usas para calzarte el zapato o para ponerte bien el zapato. Y a mí me llamó la atención por varias cosas. Primero, porque ese calzador te va a decir si de verdad te quedan o no te queda el zapato. Porque a veces algunos zapatos nuevos vienen muy rígidos y no te entran bien, pero en realidad sí te quedan. Pero algunos, aunque por más suavecitos que estén, si no te quedan, pues por más que uses el calzador que facilita la entrada del zapato, no te van a quedar. Ahora, otra cosa que me llama la atención, no es para ajustarte ninguna otra prenda o ninguna otra cosa, no, sino el zapato, lo que usas en tus pies, lo más abajo de ti, en tus pies. Entonces, en sentido figurado, esta vara va a ajustar lo que debe de ir a los pies de Jesucristo. No arriba, no en otra posición, sino a los pies, a su servicio, en humildad, en humillación delante de Él. Pero esta vara va a decir si realmente el Señor puede usarte o no te puede usar. Esta vara va a decir, sí, esto me calza bien, me ajusta bien y lo puedo usar para andar, para llevar su palabra, para ser siervos de nuestro Señor. O si no, sirve para nada. Si no son las medidas de nuestro Señor por el cual somos inútiles ante Él. Que podemos, y digo en sentido figurado, no porque le podemos causar ningún daño a nuestro Señor. Pero ¿qué pasa cuando un zapato no te queda? No lo puedes usar para caminar. O te lastima, te es molesto. Y estoy recordando la profecía que le dijo a la iglesia de la Odisea. Ojalá fueras frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hablábamos de esa sensación de malestar, de algo que te cae pesado, y por lo tanto tu actitud tibia le cae pesada a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa también con el zapato? Si el zapato te ajusta bien y te es cómodo, puedes usarlo para caminar largamente. Incluso lo eliges cuando sabes que tienes que caminar mucho. Cuando sabes que tienes que trabajar mucho, lo eliges. Y así sea, esta vara te va a moldear de tal manera como hija de Dios, como sierva de Dios, para que realmente pueda ser usada para un trabajo. Entre más te ajustes al Señor, Él más te va a usar. Él te va a elegir a ti para llevar esa palabra. Nos va a elegir como esos, digamos, esos zapatos preferidos que Él
quiere, lo digo en sentido figurado, esos zapatos que él prefiere para caminar. No porque tenga alguna hija preferida, sino que entre más suavecita, entre mejor le quedes, entre más te ajustes a la medida de Dios, ni te sobre ni te falte, eso te va a ser más útil, más instrumento en las manos de nuestro Señor. Pero recuerda la posición en los pies, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es nuestro lugar donde debemos estar, siempre, siempre humilladas ante su presencia, y así le seremos muy útiles. Y por eso necesitamos ir, por eso esta recomendación, recordar lo que le dijo el ángel, la voz celestial a Juan: ve y toma el rollo. Y porque ese rollo es el mismo que es la vara, o sea, la vara te va a medir, la vara te va a golpear, la vara te va a doler, sí, pero te va a ajustar a la medida y te va a decir: ya te pasaste, córtale. ¿Y en qué te puedes pasar? En soberbia, te puedes pasar en pereza, te puedes pasar en altivez o en algún otro pecado, en lascivia, no sé, en cualquier otro pecado. Ya te pasaste, o te pasaste de supersticiosa, ya te pasaste. Te pasas en esto excede a la medida. A Dios no le gusta la fornicación, no le gusta la mentira, no le gusta el robo, y todo eso lo tienes que cortar porque excede la medida. Pero por otra parte, te puede decir: te estás quedando corta, porque te falta orar, porque te falta congregarte, porque te falta leer la palabra, porque te falta fe, porque te falta amor, porque te falta obediencia. Tienes que esforzarte por dar esa medida. ¿Y cómo? A través del poder del Espíritu Santo, solamente. Para eso sirve esa vara de medir. Y eso es lo que necesitamos nosotras, ajustarnos a las santas medidas, a lo que Dios diga, a lo que Él mande. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que recordemos que esta vara de medir también era como ese calzador para ser usado, para poderte ajustar bien el zapato, para poderte poner bien el zapato y poder caminar y trabajar bien. El Señor hará su obra completa en cada una de nosotras a medida que nos dejemos usar por Él, a medida que nos dejemos moldear por Él y demos la medida exacta de nuestro Señor. Vamos a orar para terminar este tema, y tenemos pendiente la segunda parte del versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra por tu bendita palabra. Señor, queremos ajustarnos a tus medidas, ser como ese calzado que puedas usar, que prefieras usar para caminar mucho, para trabajar mucho, porque nos ajustemos, Señor, porque no lastimemos, no quedemos cortas ni quedemos grandes, sino exactamente a la medida, Señor, a tu medida perfecta, a la medida santa, Señor, que tú tienes para cada una de nosotras. Señor, quita todo lo que excede en nuestras vidas. Ayúdanos a trabajar en aquello en la que estamos siendo deficientes y carentes, Señor. Ayúdanos a recibir esa vara como eso que infunde aliento en nuestro corazón, que nos da esperanza, que sí nos habla muy fuerte, y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que aún nos falta mucho, pero no nos desanimamos, no perdemos la esperanza, sino por el contrario, sabemos que tú estás haciendo tu obra perfecta en nosotros y queremos que la sigas haciendo, Señor. Haz tu obra perfecta en cada una de nosotras, en cada una de mis hermanas, en las que escuchan este audio, Padre. Por favor, Padre, derrama de tu Espíritu Santo en cada mujer que escuche este audio, para que sea útil a tus pies, útil para tu andar, Señor. Y no porque te hagamos falta, Señor, sino porque nosotras necesitamos ser útiles ante ti, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Gracias por enseñárnosla, y gracias porque la das a tiempo, porque la diste a tu Hijo, y así llegó hasta nosotros que somos tu iglesia, Padre. Gracias por esta palabra. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que no nos sueltes nunca de tu mano, que yo sé que así es, Padre, porque así lo dice tu palabra. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.